Evangelio de hoy. Jueves 5 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 17, versículo 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste. Para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean completamente uno. De modo que el mundo sepa que tú me has enviado. Y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo. Que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy. Para que contemplen mi gloria. La que me diste porque me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido. Yo te he conocido. Y ellos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre. Y se lo seguiré dando a conocer. Para que el amor con que tú me amaste esté en ellos. Y yo en ellos. Unidad desde la eternidad del amor. Jesús ora, y al hacerlo, revela el secreto eterno que habita en su corazón divino. Que todos seamos uno, como Él es uno con el Padre. Esta súplica no brota solo como deseo de armonía humana, sino como eco de la comunión trinitaria. De la profundidad infinita del amor que une al Padre con el Hijo desde antes de toda creación. No se trata de una unidad superficial ni forzada, sino de una participación real en la vida de Dios. Cuando Jesús dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. No propone una simple cooperación o entendimiento entre personas, sino una unión tan real y profunda, como la que Él mismo tiene con el Padre. Esta unidad no es fruto de un esfuerzo social ni de una ideología espiritual, sino el don que se recibe al creer en Él y entrar en la vida divina. Jesús no solo ora por sus discípulos, sino también por los que habrán de creer en Él gracias a su palabra. Es decir, ora por nosotros. En ese momento supremo de intimidad. Cuando sabe que la hora ha llegado. Piensa en toda la iglesia futura. En cada corazón que un día pronunciará su nombre con fe. En cada alma que se dejará abrazar por su evangelio. Y lo que pide no es una doctrina, ni una estructura visible, sino que seamos uno en Él. Esta es la gran herencia que desea para nosotros. Vivir en unidad como expresión del amor divino que nos ha alcanzado. La unidad en Cristo no es estrategia, es testimonio. Es el signo visible de que el amor de Dios ha sido derramado en los corazones. Jesús continúa su oración revelando que ha compartido su gloria. No se trata de una gloria mundana ni de poder exterior, sino de la gloria del amor que se entrega. Así como el Hijo glorifica al Padre haciendo su voluntad hasta el final. Esa misma gloria, la de amar hasta el extremo, es la que da a los suyos. Una gloria que no brilla con luces terrenas, sino con la llama silenciosa del sacrificio, de la entrega, de la cruz. La unidad que Cristo desea es tan intensa que dice, yo en ellos y tú en mí. Esta expresión revela el dinamismo profundo de la inhabitación trinitaria. El Hijo está en nosotros, el Padre en el Hijo. Y nosotros somos llevados a participar de esa misma vida. Aquí se supera toda distancia. El cristiano no es simplemente un seguidor de Cristo,
sino morada viva de su presencia. Y esa presencia, esa comunión, nos une radicalmente. Jesús no ora para que tengamos ideas similares, ni para que compartamos ciertos valores, sino para que participemos de la misma vida. La vida cristiana no es una propuesta ética ni un código religioso, sino una experiencia de unión real con Dios. Una transformación radical del ser. Esta unidad es el testimonio más fuerte para el mundo. Pues solo un amor así, divino, puede explicar una comunión que supera toda diferencia. Cuando Jesús ora, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí, está revelando el corazón del Evangelio. Que el Padre ama a cada uno con el mismo amor con que ama al Hijo. Esta afirmación es sobrecogedora. No somos amados con un amor menor, sino con el mismo amor eterno, perfecto, indivisible, con que el Padre abraza a su Hijo desde toda la eternidad. Esta verdad transforma toda imagen de Dios, toda imagen de nosotros mismos. El amor con que el Padre ama al Hijo es eterno, sin sombras ni interrupciones, sin condiciones ni final. Ese amor es tan pleno que no puede guardarse solo para sí mismo. Y por eso se desborda hacia nosotros. Este versículo es una cumbre teológica y espiritual. Dios nos ama como ama a su propio Hijo. No de forma parecida. No como una metáfora, sino con la misma medida. ¿Cómo no estremecerse ante esta revelación? Jesús desea que estemos con Él donde Él está. No solo al final de la historia, sino ahora, en la experiencia de la fe. En la comunión del Espíritu. Él no quiere una distancia entre su gloria y nuestra vida, sino una presencia compartida. Padre, quiero que los que me confiaste estén conmigo. No habla de un deseo pasajero, sino de un anhelo que brota de su identidad misma como hijo. Estar con Jesús significa participar de su visión del Padre. Para que contemplen mi gloria, dice, y eso es precisamente la salvación. Ver al Hijo en su gloria, que es la gloria del amor crucificado y resucitado. Esta contemplación no es estática ni lejana, sino una comunión viva. Una transformación continua del corazón. Jesús no habla de gloria como premio individual, sino como don compartido, como vínculo de unidad. Cuando estamos unidos en Él, su gloria no nos aplasta ni nos aleja, sino que nos envuelve como hijos amados. Él no quiere brillar solo, sino brillar con nosotros. Su gloria es inclusiva, relacional, profundamente humilde. Jesús llama al Padre, Padre justo. No por oposición a injusticia, sino por fidelidad a su amor. El mundo no ha conocido a Dios, pero Jesús sí lo ha hecho. Y su misión fue darnos ese conocimiento. No un conocimiento teórico, sino una experiencia viva. Conocer a Dios es amarle. Saberse amado por Él, vivir desde su mirada. Yo les he dado a conocer tu nombre, dice Jesús. Y ese nombre no es una palabra, sino una presencia. Es el misterio de Dios como Padre, como fuente de todo amor, como origen de toda vida. En Jesús hemos conocido el rostro del Padre, y su nombre se convierte en morada, en refugio, en certeza de salvación. Jesús promete seguir dando a conocer ese nombre, aunque su hora se acerque. Aunque el mundo lo rechace, Él no dejará de revelarnos al Padre.
Esta promesa trasciende el tiempo. Porque el amor no tiene fin. Él seguirá haciendo resonar en nuestras almas la ternura del Padre. Su fidelidad inquebrantable, su justicia que salva. Para que el amor con que me amaste esté en ellos. Esta es la meta final. Que el mismo amor del Padre al Hijo habite en nosotros. No hay don más grande. Es el amor como fuego interior. Como impulso hacia la unidad. Como raíz de toda misión. Cuando ese amor se hace presente, ya no hay espacio para el egoísmo ni para el odio. Cuando Jesús dice, yo en ellos, está revelando una intimidad que sobrepasa cualquier experiencia humana. No se trata solo de que nosotros vivamos en él, como ramas unidas al tronco, sino también de que él viva en nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Es un intercambio de vida y de amor. Una comunión tan real que transforma cada fibra del alma. La santidad cristiana no consiste en imitaciones externas, sino en esta inhabitación interior de Cristo. Esta unión entre Jesús y nosotros es inseparable de la unidad entre nosotros mismos. No podemos pretender estar unidos a Él mientras estamos divididos con nuestros hermanos. La auténtica comunión con Dios exige reconciliación, perdón, humildad, apertura al otro. La unidad que Jesús pide no es una fusión impersonal, sino una armonía diversa, donde cada uno aporta su diferencia desde el amor. Es la unidad de la Trinidad reflejada en la humanidad creyente. Esta oración de Jesús también es un testimonio del amor paciente de Dios. Jesús no clama desde la frustración, sino desde la confianza. Él sabe que su amor acabará por vencer. Aunque ahora haya resistencias, indiferencias, miedos. Él intercede no con impaciencia, sino con esperanza. Su oración no es la de un maestro que exige resultados, sino la de un amigo que cree en el corazón del otro. Cada palabra de esta plegaria es un acto de entrega. Jesús ya está en el umbral de la pasión. Pero no habla de sí mismo, no se lamenta, no se queja. Su corazón está totalmente centrado en el bien de los suyos. Nos entrega su amor, su gloria, su unión con el Padre. Y al hacerlo, nos revela la verdadera naturaleza del amor. Dar sin reservas, aun cuando duela. Este pasaje del Evangelio no puede leerse con rapidez. Es como un santuario que se recorre descalzo. Cada frase es un abismo de sentido. Una llama que purifica, una semilla de eternidad. Requiere recogimiento, silencio, humildad. Porque estamos ante la oración del Hijo al Padre, revelando el misterio que ha ardido desde siempre en el corazón de Dios. Cuando contemplamos esta oración, comprendemos que no estamos solos. Aun cuando no sintamos su presencia, Jesús ora por nosotros. Aun cuando el mundo nos rechace, el Hijo nos defiende ante el Padre. Y no lo hace por obligación, sino por amor. Somos deseados, buscados, sostenidos. Esa certeza es más fuerte que cualquier prueba o tiniebla. Esta oración también ilumina la misión de la Iglesia. No existimos para nosotros mismos, sino para hacer visible la unidad del Padre y del Hijo en el mundo. Cada comunidad cristiana está llamada a ser signo de comunión, espacio de fraternidad, lugar donde se respire el amor divino. La Iglesia no es simplemente una institución, sino un misterio de relaciones transfiguradas por Cristo. Pero esta unidad no es fruto de esfuerzos humanos solamente.
Necesita de la gracia del Espíritu, de la conversión constante. Por eso, orar con Jesús es también entrar en su dinamismo de entrega. Es suplicar la unidad. Trabajar por ella, asumir el costo del perdón. Dejar que el egoísmo muera. Solo así, el mundo podrá creer que el Padre envió al Hijo. Jesús ora por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Esa frase nos incluye directamente. Él pensó en nosotros. Nos abrazó desde antes de nuestra existencia. Nos envolvió en su oración. Nuestra fe es respuesta a una intercesión milenaria. Es fruto de un amor que ya nos precedía. Eso da a nuestra vida una dignidad inmensa. Porque somos fruto del deseo de Cristo. La gloria que Jesús ha recibido del Padre no es un atributo externo, ni un reconocimiento celestial de sus obras, sino la manifestación profunda de su amor eterno. Cuando Él dice que ha dado esa gloria a sus discípulos, está afirmando que hemos sido introducidos en el corazón de esa comunión divina. Se nos ha confiado una dignidad que no merecíamos. Una participación en la belleza y majestad del amor trinitario. La gloria del Hijo es estar unido al Padre. Y ahora, esa unidad se abre para ser compartida con nosotros. No se trata de una gloria terrenal, como la que buscan los poderosos del mundo, sino de la gloria de quien ama hasta el extremo. En ese amor hay esplendor, hay luz, hay verdad. Y cuando nosotros vivimos esa caridad, cuando acogemos a nuestros hermanos con misericordia, entonces también nosotros brillamos con esa misma gloria. Ser glorificados por Cristo no significa ser exaltados, sino ser transformados por su amor. Jesús ruega que seamos uno como Él y el Padre son uno. Es un llamado que exige de nosotros un cambio de mentalidad. Ya no podemos vivir encerrados en nuestros intereses, ni peleando por nuestras posiciones. La fe nos conduce a buscar una unidad que nace de la verdad y del amor. Es una unidad activa, comprometida, perseverante, tejida con hilos de paciencia y humildad. Es la unidad que exige morir al ego para que nazca en nosotros. En este pasaje se transparenta también la pasión de Jesús por la humanidad. No ora solo por sus discípulos cercanos, sino por los que vendrán, por los que escucharán el mensaje con los siglos, por ti y por mí. En su oración hay una visión amplia, universal, profundamente pastoral. Él ve la historia, conoce las heridas del tiempo, y sufre anticipadamente por nuestras divisiones y rechazos. Pero también confía. Cree que el amor puede más. Para que el mundo crea. Estas palabras nos confrontan con nuestra responsabilidad misionera. No basta con tener fe para uno mismo. Nuestra unidad y nuestro amor mutuo son camino para que el mundo conozca a Cristo. La evangelización no se hace solo con palabras o actividades, sino con el testimonio vivo de una comunidad que se ama. Si queremos que otros crean, debemos primero vivir lo que predicamos. Solo así nuestras palabras tendrán credibilidad. Jesús anhela que donde Él está, estemos también nosotros. Es un deseo de comunión plena, de eternidad compartida, de amor que no conoce interrupción. Él no quiere quedarse solo en la gloria del Padre. Nos quiere con Él, para siempre, para ver su gloria, para gustar la dicha de su presencia. Este deseo de Jesús revela que el cielo no es simplemente un lugar, sino una relación, estar con Cristo, unidos en su amor.
Y sin embargo, el mundo no lo ha conocido. Esa afirmación nos duele. Nos interpela. Nos compromete. ¿Cómo puede el mundo conocer a Dios si no hay quienes lo muestren con su vida? ¿Cómo amar lo que no se ha visto? Si no hay testigos que lo hagan visible. Nuestra misión es esa. Hacer que el mundo conozca a Cristo por nuestra forma de vivir. Por nuestra unidad. Por nuestra entrega. Yo los he amado como tú me has amado. Esta frase cierra el círculo. Todo en Jesús es respuesta al amor del Padre. Todo su obrar. Su predicación. Su entrega. Su cruz. Nacen de ese amor recibido. Y ahora Él transmite ese amor a nosotros. No con medida. No con condiciones. Sino con plenitud. Este amor recibido y entregado no es una teoría ni un sentimiento abstracto, sino una realidad vivida en la carne del Hijo que se hizo siervo. Jesús ha amado como el Padre lo amó. Es decir, con ternura sin límite. Con fidelidad inquebrantable, con gratuidad absoluta. Y ahora, su deseo es que ese mismo amor habite en nosotros. Que nuestras relaciones estén marcadas por esa generosidad. Que nuestras heridas no se endurezcan. Que nuestras diferencias no se conviertan en fronteras. Cuando Jesús ruega para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos, está abriendo el corazón de la Trinidad al interior de nuestras vidas. No solo nos habla del amor de Dios, sino que desea que ese mismo amor viva y actúe en nuestro interior. Es una oración mística, pero profundamente encarnada. Porque ese amor debe manifestarse en gestos concretos. En perdonar, en dar, en cargar la cruz del otro. En ofrecer tiempo, palabra, compañía. El que ese amor esté en nosotros y Cristo también. Nos habla de una inhabitación recíproca. Una comunión interior que transforma todo. No es simplemente que Cristo nos ame desde fuera, sino que vive en nosotros. Piensa en nosotros, sufre en nosotros. Y ama a través de nosotros. Esa es la medida de nuestra vocación cristiana. Permitir que su amor se encarne nuevamente en nuestra humanidad. Este Evangelio, por tanto, no es una enseñanza para meditar a solas, sino una llamada a edificar una iglesia que sea reflejo del amor trinitario. Una iglesia que no sea solo institución, sino comunión viva. Una iglesia que no se construya sobre el poder, sino sobre la entrega. Una comunidad que no compita ni se divida, sino que se reconcilie y se escuche. Solo una iglesia así podrá ser testimonio creíble del amor del Padre. Por eso, esta oración es también un examen de conciencia. ¿Hasta qué punto nuestras comunidades cristianas reflejan esta unidad que Jesús ruega al Padre? ¿Hasta qué punto nuestra vida personal permite que Cristo viva en nosotros? ¿Qué hacemos concretamente para que ese amor sea visible y transformador en medio del mundo? Cada uno debe mirar dentro de sí, sin miedo, y descubrir qué impide que ese amor habite plenamente. La unidad, en la perspectiva de Jesús, no es uniformidad ni simple consenso. Es comunión de almas, comunión de corazones. Comunión de misión. Se puede pensar diferente, tener carismas distintos, y aún así estar profundamente unidos por el amor. La Iglesia es rica cuando acoge la diversidad sin romper la comunión. La unidad de los cristianos no es una meta opcional, sino condición para que el mundo crea.
Cuando Cristo pide que seamos uno como Él y el Padre son uno, está proponiendo un ideal humano divinizado. Porque en la Trinidad no hay celos, ni desconfianzas, ni tensiones. Solo hay una donación mutua, libre y total. El Padre da al Hijo, el Hijo se entrega al Padre. Y el Espíritu es el vínculo de ese amor. Imitar esa unidad nos invita a renunciar a toda pretensión de dominar. Y a vivir una espiritualidad de comunión y de servicio. También es importante recordar que esta oración fue hecha justo antes de la pasión. Jesús está a punto de ser traicionado, humillado y crucificado. Y, sin embargo, no piensa en su dolor, sino en la unidad de sus discípulos. Esa es su prioridad. Y eso revela el corazón de un Dios que nunca se repliega sobre sí mismo, sino que, aun en la agonía, sigue amando, sigue entregándose, sigue intercediendo. La oración de Jesús, como intercesión por la unidad y el amor de sus discípulos, nos revela también su profundo conocimiento del corazón humano. Él no ignora nuestras tendencias al egoísmo, nuestras luchas interiores, nuestras divisiones. Sabe que los suyos vivirán momentos de dispersión, de miedo, de debilidad. Como sucedió aquella misma noche cuando huyeron tras su arresto. Por eso ruega anticipadamente. Porque el amor de Dios no actúa solo cuando todo está en orden, sino que se anticipa, sostiene y permanece incluso en el caos. Este modo de interceder nos enseña que amar es prever, proteger, confiar antes de que el otro lo merezca. Jesús no espera a que los discípulos se vuelvan santos para rezar por ellos. No condiciona su oración a la fidelidad perfecta. Los ama en su fragilidad. Y desde allí les construye un camino. Así también, nosotros estamos llamados a amar al prójimo no desde sus logros o virtudes, sino desde su pobreza, desde su proceso incompleto, desde lo que aún está en sombras. Porque amar es, en última instancia, mirar al otro como Dios lo mira. El corazón de Cristo en este pasaje se desborda de ternura. Es como si quisiera reunirnos a todos bajo su manto, en un mismo abrazo que supere todas nuestras distancias. Esta oración final de Jesús antes de su pasión no es un discurso frío, sino un clamor del alma. Y en ese clamor cabemos todos. Los discípulos de entonces y los de hoy, los cercanos y los alejados. Los fieles y los que aún dudan. Su amor es universal, sin exclusiones, sin condiciones. Y así debería ser también nuestro testimonio cristiano. Padre, que sean uno, esta súplica, que tanto se ha repetido en los labios del Señor, debería retumbar también en nuestras comunidades. ¿Cómo podemos hablar del Evangelio si nuestras parroquias, grupos o familias están divididos, rotos por resentimientos? ¿Cómo podemos anunciar el amor si no lo vivimos entre nosotros? Esta oración de Jesús es como un espejo que nos interroga. No basta con saber que Dios nos ama. Es necesario que ese amor se traduzca en unidad, en reconciliación, en perdón. La unidad que Jesús pide no es solo para nosotros, sino también para los que creerán por la palabra de ellos. Es decir, los que aún no conocen el Evangelio. Hay una dimensión misionera profunda en esta súplica. El mundo creerá si ve que los cristianos se aman. Si ve una comunidad unida, luminosa, acogedora. No será una doctrina la que conquiste los corazones, sino la comunión viva de una iglesia que encarna la misericordia del Padre.
Jesús sabe que el testimonio más poderoso no es el de las palabras, sino el de los vínculos. Cuando el amor se hace carne en nuestras relaciones, se vuelve signo, se vuelve profecía. Por eso, esta oración final no es una clausura, sino una apertura. Jesús nos está encomendando una misión: custodiar la unidad, sostenerla con paciencia, defenderla con humildad. Es una tarea diaria, silenciosa muchas veces, pero indispensable. Esta unidad no se logra con decretos ni estrategias humanas, sino con una vida en el Espíritu. Solo cuando dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones, podemos vivir la comunión. Él es el vínculo de la Trinidad, el lazo de amor eterno. Y es también quien renueva la Iglesia, quien cura las heridas de la división, quien inspira caminos de reconciliación. Por eso, toda búsqueda de unidad comienza con una apertura sincera al Espíritu. Para que el mundo crea, esa es la meta. No la autorreferencialidad, no el prestigio, no el número. Jesús ora para que, viendo nuestro amor mutuo, el mundo crea en el amor del Padre. Somos, en cierto modo, los mediadores visibles de un Dios invisible. Nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras relaciones, deben transparentar al Dios que nos ha amado hasta el extremo. Y así, en la sencillez de la oración del Hijo, descubrimos nuestra vocación más honda: ser uno con Dios. Ser uno entre nosotros, para que el mundo crea. Nada hay más bello, más urgente, ni más cristiano. Porque esta oración no termina con el capítulo 17. Continúa cada vez que nosotros decidimos amar. Cada vez que vencemos el egoísmo. Cada vez que nos atrevemos a perdonar. Y en medio de esta súplica que brota del corazón de Cristo, no podemos ignorar que la unidad no es solo un ideal elevado, sino una realidad que duele, que cuesta, que implica renuncias concretas. Jesús ora para que todos seamos uno, y nosotros, a veces, preferimos tener razón antes que estar unidos. Sostenemos nuestras diferencias como trincheras. Disfrazamos nuestro orgullo de fidelidad doctrinal. Y olvidamos que el mayor escándalo para el mundo es una comunidad cristiana dividida, enfrentada consigo misma. Jesús no pide la uniformidad, sino la comunión. En el misterio de la Trinidad no hay confusión de personas, sino perfecta armonía. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu, y sin embargo los tres son uno. Así también la Iglesia está llamada a ser unidad en la diversidad, sin que las diferencias se conviertan en barreras, sino en riqueza. La comunión no elimina la singularidad. La acoge, la integra, la pone al servicio del cuerpo entero. El amor del Padre al Hijo, que desde la eternidad lo rodea, ha sido derramado sobre nosotros. Y esta realidad no es una metáfora espiritual, sino una certeza encarnada. Por eso, cuando Jesús dice los has amado como me has amado a mí, nos está revelando que somos portadores de un amor trinitario, de una gloria que no es humana, sino divina. Esta dignidad nos reclama vivir de acuerdo con esa gracia. Vivir como hijos, como hermanos, como templos vivos del Espíritu. Pero este amor no puede quedar recluido en un plano interior o privado. Tiene que encarnarse, hacerse gesto, palabra, acción. Si Dios nos ama con amor eterno, ¿cómo no vamos a perdonar al hermano? ¿Cómo vamos a guardar rencores? A hablar mal,
¿A ignorar al prójimo? La verdadera mística no se expresa solo en la oración, sino también en la forma en que tratamos a los demás. La espiritualidad cristiana es relacional, comunitaria, fraterna. Cuando Jesús dice Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo estoy, no está hablando solo del cielo futuro, sino también de una intimidad ya posible aquí y ahora. Estar con Cristo es compartir su mirada, su sensibilidad, su compasión. Es vivir con un corazón unificado, enraizado en Dios. Es hacer de la vida una ofrenda constante de amor, aún en medio del sufrimiento o de la contradicción. Es también tener el deseo de que otros participen de esa misma alegría, de esa plenitud que brota de saber que pertenecemos a Dios. La gloria de Cristo, que el Padre le ha dado, no es gloria mundana. No es fama, poder o reconocimiento. Es la gloria del amor crucificado. La gloria de un Dios que se rebaja hasta el extremo. Esa es la gloria que también nosotros recibimos. Una gloria humilde, servicial, luminosa en la entrega. Por eso no debemos buscar los aplausos del mundo, sino reflejar, como espejos, la gloria del amor que se da sin reservas. La oración de Jesús es también un testimonio de esperanza inquebrantable. Él sabe que muchos aún no han creído, pero confía en que lo harán. Sabe que el mundo puede parecer endurecido, pero no deja de creer en su conversión. Sabe que los discípulos fallarán, pero no por eso retira su amor. Esta esperanza radical de Cristo es una invitación a no desesperar nunca, a seguir sembrando, a seguir creyendo en el poder transformador del amor. Porque nada es imposible para Dios. Y cuando Jesús concluye diciendo yo les he dado a conocer tu nombre, no habla solo de un dato, de una enseñanza verbal, sino de una revelación viva. Dar a conocer el nombre del Padre es revelar su identidad, su rostro, su corazón. Jesús nos ha mostrado que Dios no es una idea abstracta, sino un Padre amante, cercano, providente. Y ahora ese conocimiento nos ha sido confiado, para que lo transmitamos con nuestras vidas, con nuestras decisiones, con nuestra manera de amar. Y si Cristo pide al Padre que su amor esté en nosotros, no lo hace para que lo guardemos como un tesoro escondido, sino para que se irradie, para que se vuelva principio de comunión. Cuando el amor de Dios habita verdaderamente en el alma, no puede permanecer inerte. Se expande, se desborda, contagia. Se vuelve forma concreta de vida. No hay oración auténtica sin caridad, ni fe viva sin frutos de misericordia. El corazón en el que vive Cristo no puede cerrarse a los otros, porque el mismo Cristo es apertura, entrega, salida al encuentro. La unidad por la que ora Jesús no es solo la de los que ya creen, sino también la de los que llegarán a creer gracias al testimonio de los discípulos. Esta inclusión futura nos habla de una iglesia siempre en misión, siempre abierta a los que aún no están. El cuerpo de Cristo no es un círculo cerrado, sino un espacio de hospitalidad. Un hogar con las puertas abiertas. Una mesa con sitio para más. La unidad se vuelve entonces también responsabilidad. Si el mundo creerá por nuestro testimonio, ¿cómo vivimos? ¿Qué decimos con nuestras acciones? ¿Qué rostro de Cristo estamos mostrando? A veces hemos pensado que el testimonio consiste en hacer grandes discursos o defender doctrinas con fuerza.
Pero Jesús no dice, para que el mundo crea que tú me enviaste por sus razonamientos, sino por su unidad. El testimonio más potente de la Iglesia no son sus argumentos, sino su amor. No su poder, sino su servicio. No su estructura, sino su comunión. Un cristiano verdaderamente unido a los demás. Que vive en comunión, que perdona. Que escucha, que acompaña. Habla más de Dios que 1000 tratados de teología. Por eso, este texto nos pone también frente a un espejo. ¿Dónde están las divisiones en mi corazón? ¿Qué heridas aún no he sanado? ¿A quién no quiero perdonar? Porque la unidad comienza en lo más profundo de cada uno. ¿Y si no estoy reconciliado conmigo mismo o con los más cercanos? Difícilmente podré contribuir a la unidad eclesial. El Espíritu Santo es el que une. El que hace de muchos un solo cuerpo. Pero no puede operar donde hay corazones cerrados, llenos de orgullo o de rencor. Cuando Jesús dice que nos ha dado la gloria que el Padre le dio, está afirmando que hemos sido configurados con Él. Esta gloria no es otra cosa que su misma presencia en nosotros. No es una luz externa, sino una iluminación interior que transforma todo. Al tener su gloria, también compartimos su misión. Su pasión por los hombres. Su amor hasta el extremo. Esta gloria se expresa en la forma en que nos amamos. En la paciencia con que tratamos al otro. En la humildad con que escuchamos. En la alegría que brota incluso en medio del dolor. Cristo ora con el anhelo de que todos los suyos estén con Él. Y eso abre una puerta de esperanza inmensa para nosotros. Porque más allá de nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestras incoherencias, el deseo de Cristo no cambia. Él quiere que estemos con Él. Nos ha preparado un lugar. Nos ama con amor eterno. Y su oración, que sigue viva en el cielo, sostiene nuestra esperanza cuando nuestras fuerzas flaquean. Esta oración también es profecía. No solo expresa lo que Jesús desea, sino lo que sucederá. Porque lo que Él pide al Padre, el Padre lo cumple. La unidad es un don, pero también una certeza futura. La Iglesia será una. La humanidad reconocerá su rostro. La gloria de Dios se manifestará plenamente. Estamos en camino hacia esa plenitud. Y nuestra tarea es ir construyendo desde ya las bases de esa comunión final. El final del capítulo 17 es como una caricia. Un susurro de amor pronunciado antes del gran silencio de la pasión. Jesús sabe que viene la cruz. El abandono, la oscuridad. Pero no cede a la angustia. No ruega por sí, sino por nosotros. Este amor descentrado. Este corazón totalmente entregado. Es la mayor prueba de su divinidad. Porque solo el amor con mayúscula puede amar así, hasta el final. Hasta la sangre, hasta quedarse sin nada. Y nosotros, al escuchar esta oración, no somos simples oyentes. Somos sus destinatarios. Esta súplica nos involucra. Nos compromete. Nos interpela. Porque si Cristo ha orado así por nosotros, ¿qué haremos con ese amor? ¿Lo guardaremos solo para consuelo interior? ¿O lo traduciremos en comunión, en acogida? ¿En vida nueva? Este texto es una llamada urgente a vivir con mayor fidelidad. Con mayor unidad. Con mayor amor. La unidad que Jesús pide no es simple tolerancia o coexistencia pacífica.
Es unidad en profundidad. En el ser. En el amor que nace del conocimiento recíproco. Como el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Así quiere Él que estemos nosotros los unos en los otros. Este tipo de unidad exige despojamiento. Hay que soltar orgullos, prejuicios, temores. Hay que hacer sitio al otro. Dejar de ser el centro. La comunión verdadera no es absorción, ni fusión, sino armonía de diferencias que se abrazan en el amor. Jesús no pide uniformidad, sino unidad. Y esto nos enseña también a respetar la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. No todos vivimos la fe del mismo modo. No todos rezamos igual. Ni nos emocionamos ante los mismos gestos. Pero si hay amor. Si hay apertura. Si hay deseo de caminar juntos. Entonces hay verdadera unidad. La diferencia no es amenaza, sino riqueza. Y la iglesia se vuelve más bella cuando todas sus voces se elevan como un solo canto. Desde múltiples tonos y matices. La gloria que Jesús nos da es, en el fondo, su vida misma. Él ha venido a compartirnos lo que es. No simplemente lo que tiene. Y esto transforma toda visión de Dios. Ya no es el Dios lejano que observa desde su altura, sino el Dios que entra en nuestra historia, que camina con nosotros, que sufre con nosotros, que nos eleva a su misma comunión. Esta gloria es relación, es intimidad, es presencia. Cuando Jesús habla de estar donde Él está, no se refiere solo a una promesa escatológica, sino también a una realidad presente. Podemos estar con Él ya ahora. Cuando oramos con el corazón abierto. Cuando servimos con generosidad. Cuando perdonamos con ternura. Estar con Cristo no es solamente un destino. Es una forma de vivir. Es una comunión que comienza aquí y se perfeccionará en la eternidad. La unidad no se improvisa. Se cultiva. Requiere tiempo. Esfuerzo. Paciencia. Es una obra del Espíritu. Pero que necesita nuestra cooperación activa. A veces nos contentamos con relaciones superficiales. Con evitar conflictos. Con mantener apariencias. Pero la unidad que pide Jesús va más allá. Implica entrar en el dolor del otro. Alegrarse con sus logros. Caminar con él en sus dudas. Es hermandad real. No figurada. Yo en ellos y tú en mí, dice Jesús. Esta expresión nos introduce en un misterio trinitario. No somos simplemente personas religiosas que siguen normas, sino templos vivientes donde habita la Trinidad. El Padre vive en el Hijo. El Hijo en nosotros. Y por tanto nosotros en Dios. Este dinamismo de inhabitación mutua es la fuente más profunda de nuestra dignidad. Pero también de nuestra responsabilidad. ¿Cómo no cuidar entonces el alma? Si en ella mora la divinidad. La oración de Jesús es también intercesión. Él no pide para sí, sino para nosotros. Se pone en medio. Se hace puente. Esta actitud de Cristo debería inspirar también nuestro modo de orar. ¿Cuántas veces nuestras oraciones son solo pedidos para nuestro bienestar? ¿Y cuántas veces nos hacemos intercesores por los demás? Llevando ante el Padre sus heridas, sus angustias,
sus luchas? Una iglesia que ora como Cristo es una iglesia que intercede, que carga sobre sí las penas del mundo. La finalidad de todo este movimiento de amor, de gloria compartida y de unidad profunda, es que el mundo crea. No para que nos admire, sino para que conozca al Padre. La Iglesia existe como sacramento del amor de Dios para el mundo. Y cuando olvida esto, se vuelve autorreferencial, estéril, vacía. Solo una comunidad que vive en clave de don y misión puede mostrar a los hombres el rostro invisible del Dios que los ama. La oración finaliza con una petición preciosa, que el amor con que el Padre ha amado al Hijo esté en nosotros. Y que Cristo esté también en nosotros. Es un doble deseo que se convierte en promesa. Porque si ese amor habita en nosotros, entonces todo puede ser transformado. El pecado puede ser perdonado. La herida puede ser sanada. La muerte puede ser vencida. Y si Cristo vive en nosotros, entonces su oración se hace carne en nuestra vida diaria. Si el amor con que el Padre ama al Hijo está en nosotros, eso significa que somos habitados por el mismo dinamismo eterno que da vida a la Trinidad. No es un amor débil ni humano. No es simplemente simpatía o afecto pasajero, sino ese mismo amor creador que engendra la vida, que sostiene el cosmos, que hizo encarnarse al Verbo y que resucitó al crucificado. Tener ese amor dentro de nosotros significa estar capacitados para amar como Dios ama. No por nuestras propias fuerzas, sino porque Él mismo nos ama desde dentro. Esa presencia de Cristo en nosotros no es simbólica. No es un mero recurso poético o una metáfora bonita. Es una realidad espiritual concreta. Cristo habita en el creyente por la gracia, por el Espíritu, por los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Su presencia no es transitoria ni condicional. Es una alianza eterna sellada con su sangre. Estar en Cristo y tener a Cristo en nosotros significa vivir desde una identidad nueva, nacida del amor, sostenida por la fidelidad de Dios y orientada hacia la plenitud. Cuando Jesús dice para que el mundo conozca que tú me has enviado, deja claro que la misión de los creyentes está orientada hacia el testimonio. No estamos en el mundo para construir un poder religioso ni para formar una élite espiritual, sino para ser signos visibles del amor invisible. Y esto solo es posible si vivimos en unidad. Si nos dejamos transformar por el amor divino. Si no nos contentamos con una fe superficial, sino que nos dejamos traspasar por Cristo. La oración de Jesús tiene algo profundamente conmovedor. Ora por nosotros. No solo por los que vivieron en su tiempo, sino por todos los que creerán. Es decir, nos incluye a ti y a mí. Jesús no nos ha olvidado. Pensó en nosotros antes de la cruz. Llevó nuestro nombre en su corazón. Nos entregó a su Padre. Y esta certeza debería ser consuelo permanente para nuestra fe. Somos fruto de una oración de amor. Cuando oramos, también podemos unirnos a la oración de Jesús. Él es el intercesor por excelencia. El sumo sacerdote eterno. Nuestra oración, unida a la suya, se vuelve poderosa. No porque sepamos pedir bien, sino porque Él ora con nosotros. Por eso, cuando las palabras nos faltan, cuando el dolor nos confunde, basta con decir Jesús, ora por mí. Y saber que Él ya lo está haciendo.
su amor no descansa. La unidad en el amor. Como pide Jesús. No es un deseo romántico ni una utopía inalcanzable. Es una posibilidad concreta que nace del encuentro con el resucitado. Donde Cristo reina, las divisiones pueden superarse. Donde hay perdón, la reconciliación es posible. Donde hay amor, la unidad florece. Esta unidad no anula nuestras diferencias, sino que las armoniza en un mismo espíritu. Así, la Iglesia se convierte en un signo escatológico. Un anticipo del reino. Donde Dios será todo en todos. La gloria que Jesús ha recibido del Padre no es una recompensa, sino una manifestación del amor. Esa gloria, ahora compartida con nosotros, es la capacidad de amar como Él ama, de entregarnos como Él se entrega. Nuestra vocación cristiana no es acumular méritos, sino reflejar su gloria. Como la luna refleja la luz del sol, nosotros estamos llamados a reflejar la luz de Cristo. No es luz propia, pero es luz verdadera. Y es esa luz la que puede disipar la oscuridad del mundo. Jesús revela que ha sido amado antes de la creación del mundo. Esta afirmación no es un simple dato teológico. Es una clave para entender el sentido del universo. Todo lo que existe nace del amor eterno entre el Padre y el Hijo en el Espíritu. No fuimos creados por casualidad, ni por necesidad, sino como desbordamiento de ese amor. Y cuando ese amor se hace carne en Jesús, y se nos entrega, nuestra historia adquiere un nuevo centro. Ya no giramos en torno a nosotros mismos, sino en torno a ese amor que nos precede. Nos sostiene y nos espera. Cuando Jesús ruega para que todos sean uno, no está pensando en una unidad superficial, hecha de acuerdos diplomáticos o de silencios tolerantes. La unidad que Él pide es de una hondura espiritual tal, que solo puede darse cuando cada uno se ha dejado transformar profundamente por el amor del Padre. Es la unidad que nace de la humildad, del perdón sincero, del reconocimiento mutuo como hermanos, más allá de toda diferencia o herida. Y esa unidad, para ser verdadera, debe reflejar la unidad misma entre el Padre y el Hijo. Es decir, una comunión perfecta, donde no hay competencia, ni separación, ni dominio. El Padre no es más Dios que el Hijo, ni el Hijo menos que el Padre. Se glorifican mutuamente, se escuchan, se entregan sin reservas. Así debe ser también nuestra unidad. No fruto del cálculo, sino de la mutua entrega. La Iglesia nace de esta oración. No de una estrategia humana, ni de una institución pensada por hombres, sino de la súplica de Jesús al Padre. Somos una comunidad que existe porque fuimos deseados por Cristo. Porque Él nos vio en el futuro y pidió que estuviéramos unidos. Esta certeza debería sostenernos incluso en medio de nuestras crisis, de nuestros escándalos, de nuestras divisiones. Porque aunque nosotros fallamos, su oración permanece viva. En el corazón de Jesús habita la humanidad entera. Cuando ora por los que creerán, no excluye a nadie. Su mirada es inclusiva, capaz de abrazar culturas, tiempos, historias y heridas. No hay rostro que no haya sido alcanzado por esta oración.
No hay pecado que no pueda ser redimido por esta intercesión. Él lleva nuestros nombres tatuados en su alma y los presenta con ternura ante el Padre. La relación entre el Hijo y el Padre es la fuente de todo. De ella brota la vida, la verdad, la belleza. Cuando Jesús dice tú me amaste antes de la fundación del mundo, está revelando que el amor precede a todo lo creado. Antes que el tiempo, antes que la historia, antes que el universo, hubo una relación de amor entre el Padre y el Hijo. Y ese amor no fue cerrado en sí mismo, sino que quiso abrirse, expandirse, regalarnos existencia. La expresión yo en ellos y tú en mí tiene un eco trinitario inconfundible. Es como si Jesús nos invitara a entrar en el dinamismo interior de la Trinidad. No como observadores, sino como partícipes. Cristo está en nosotros. Y nosotros estamos en Él, que está en el Padre. Somos llevados al corazón mismo del misterio. No por mérito, sino por gracia. No como intrusos, sino como hijos. Y esto cambia radicalmente nuestra comprensión de la vida espiritual. Ya no se trata simplemente de ser buenos, de cumplir normas o de evitar el pecado, sino de acoger en nosotros esta inhabitación divina. La fe no es solo adhesión intelectual. Es comunión vital. Es permitir que Cristo viva en nosotros. Que ame. Que mire. Que actúe a través nuestro. Es abrirse al Espíritu que nos transforma desde dentro. Jesús pide que nosotros estemos con Él donde Él está. Es una petición profundamente afectiva. No le basta con salvarnos desde lejos. Quiere nuestra compañía. Desea que participemos de su gloria. No por orgullo, sino porque su alegría está en compartir. Este deseo de Jesús revela su ternura, su afecto, su deseo de comunión eterna. Es como si dijera, Padre, no quiero estar sin ellos. El cielo es Cristo. Y estar con Él es nuestro destino. Por eso, esta oración tiene un carácter profundamente escatológico. Mira hacia el final de los tiempos. Hacia la plenitud. Jesús nos desea con Él para siempre. En una comunión que ya ha comenzado aquí, pero que se consumará en el más allá. Esta certeza debe orientar nuestra esperanza. Sostener nuestros días difíciles. Y darnos valor frente al sufrimiento. No caminamos hacia la nada, sino hacia un abrazo eterno. Finalmente, Jesús cierra su oración afirmando que el mundo no ha conocido al Padre, pero que Él sí lo ha conocido. Aquí se pone en juego toda la revelación. Jesús ha venido a mostrar el rostro del Padre, a darnos acceso al misterio, a romper el muro de ignorancia y miedo. Conocer a Dios ya no es una tarea imposible, ni un privilegio de pocos, sino una invitación abierta, hecha carne en Jesús. Conocerlo es amar como Él, vivir como Él, orar como Él. Y eso es posible porque su Espíritu nos lo ha revelado. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día.
Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.